Alexander, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Colo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos en la sede de Veterinaria Municipal, aquí en el Centro de Presidencia Roque Safeña. Estamos con la veterinaria Soledad Castillo. Bueno, Sole, buenos días en principio, y bueno, comentanos un poquito cómo están trabajando en estos días previos a lo que tiene que ver con el receso de invierno. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todos ahí. Sí, justamente como estás contando, tenemos un receso. Eso no quiere decir que la veterinaria va a estar cerrada, vamos a seguir trabajando, pero va a haber ciertos servicios que no van a estar actuando durante ese proceso, obviamente porque nosotros tenemos que hacer un recambio de las salidas de auxiliares, de veterinarios y no tenemos todo el personal completo como para cubrir todos los servicios que hacemos. Entonces, todo lo que es la parte de vacunaciones antirrábicas por los barrios eso se va a frenar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con las castraciones, ¿sí? Ahora sí, lo que son servicios de desparasitación o vacunación antirrábica, si necesita su mascota hacerse, puede venir acá a la veterinaria municipal de todas maneras a hacerse, ¿sí? No hay problema. Siempre va a haber un veterinario, siempre va a haber un auxiliar para poder realizarlo. Lo mismo las internaciones o cualquier atención que sea necesaria pueden venir de todas maneras de lunes a viernes de 8 a 11:30 vamos a estar. Siempre le pedimos que recuerden que es por turno, entonces tienen que venir un ratito antes para conseguir un turno. Bueno, sin lugar a dudas, entonces, no se para la actividad del todo, digamos, como lo conocemos habitualmente, va a haber una guardia, va a haber gente trabajando durante este receso, así que la gente puede quedarse tranquila si necesita alguno de estos servicios, de poder concurrir en el horario que decías, lunes a viernes, Sí. hasta las 11 de la mañana, y poder atender su mascota. Sí, así es como estás comentando vos justamente, porque sí, igual siempre nos manejamos de esa manera, o sea, sí, igual, como tenemos doble equipo, la mitad sale de vacaciones y el resto se queda. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo, en qué se ha venido trabajando en este último tiempo? Bueno, nosotros justamente el tema del frío, ustedes saben que se complica un poquito lo que es las salidas, entonces algunas actividades mermaron. Nosotros lo que es la vacunación ya la empezábamos a mermar de a poquito porque nos costaba más justamente salir, el tema del frío. Es una actividad que no te mueves, te quedas en un lugar y se siente mucho más el frío en un lugar quieto que moviéndote. Eso ya lo habíamos mermado la semana pasada, habíamos dejado de hacer vacunaciones y lo que sí hicimos ya el último caso, por lo menos denunciado que tuvimos, que lo hice la semana pasada yo, fue el último caso de terreno de Lesmania, que fue en Santa Mónica, el último caso que tengo. Pero después las otras actividades siguen como siempre acá en el consultorio. Bueno, vos decías la semana anterior el último caso, digamos, denunciado que tienen conocimiento ustedes, Sí, porque también habían llegado algunos mensajes respecto ajá. a otros posibles casos que estarían ocurriendo en la ciudad. Ustedes no tienen información de eso. Sí, justamente por eso te preguntaba hoy. El proceso siempre, cuando hay un caso positivo, el que lo determina es el veterinario, mediante un frotis de médula ósea, si hace una extracción de médula ósea, o por un PCR. Esas son las dos maneras de realizarlo. El veterinario tiene la obligación de denunciar o con nosotros o en el caso que sea con provincia. Yo las últimas denuncias que tuve de varios colegas que normalmente me decían fueron en marzo y ahora justo tuve una hace poquito que fue en el Santa Mónica, solo un caso nada más. Y de ahí en más, creo que otro más en Bajo Hondo. No tuve otro caso, fíjense, de marzo a ahora. O sea, Claro, si llega, es decir, son dos casos en los últimos días o sí, en el último tiempo después de los casos de marzo. claro, fíjense que es un bache muy grande. Lo que hay que ver, de acuerdo a lo que vos me decís, es si esos casos que dicen que hay en algún barrio, lo que sea, fueron de verdad denunciados, el veterinario lo denunció o no, el veterinario tiene la obligación de denunciarlo, lo denunció o no, eso es una cosa, porque recuerden que cuando hay un caso de lesmania, es de salud pública el problema. Entonces no se puede quedar el veterinario con que es esto, lo tratamos o hacemos la eutanasia y listo. No, es un caso en el que tienen que sí o sí hacer la denuncia con nosotros porque se tiene que iniciar el protocolo vectorial, que consiste en ir a la casa, revisar dónde está viviendo ese animal, si en ese lugar puede estar alojado el flebótomo, hacer la fumigación si es necesaria o no, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que el paciente fue rescatado. Entonces en esa casa a veces no se justifica fumigar porque no contrajo ahí la enfermedad, ¿sí? Todo eso depende, eso tienen que evaluar, pero para eso nos tienen que denunciar a nosotros, nos tienen que avisar a nosotros. Entonces, si no tengo yo la denuncia, no puedo salir a ir a ver esos lugares.
Bueno, muy bien. Gustavo, te escucha la Bueno, veterinaria Soledad Castillo, si querés hacerle una pregunta. bueno, perfecto. ¿Cómo va, Sole? Gustavo te saluda, ¿cómo te va? A ver si me escucha. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Hola, Sole? ahí te escucho. Gustavo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Estamos en esta, es importante en esta época de invierno entonces seguir manteniendo la vacunación, la desparasitación, vacunación antirrábica, seguir manteniendo en épocas de invierno. Lo que es la desparasitación merma, Ajá, bien, 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 ¿sí? bien, Porque bien. como saben, el ciclo biológico del parásito requiere más humedad, calor y demás. Sí, Pero ¿qué pasa? Si ustedes me dicen es una revacunación anual, háganla. sí, Si es un bebé, háganlo, porque está sin defensas. Tienen que hacerlo igual. sí. Pero si le falta, qué sé yo, hace un año exacto no se vacunó para la rabia y no hay problema de patearle unos días más, ¿sí? Si quieren hacerle más adelante, no hay inconveniente. Sí somos más estrictos con las vacunaciones quíntuple, que son Ujú. necesarias por ahí para esta etapa, por el tema de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Claro, claro. O en el caso, obviamente, que el paciente tenga en este momento patología de que esté parasitado, ¿sí? Pero Ujú. si no, como por precaución, a veces no necesariamente es hacerlo siempre. Se evalúa, se desparasita si el animal necesita, Claro, si no, no. justamente lo que estás diciendo, este tema del frío, del invierno, ¿no? Porque hay perros como que se siente como que estornudan cada rato, ¿no? O como que sacuden su nariz cada rato. Ujú. También puede ser por el tema del frío, las alergias, eso. Claro, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por ahí vos te levantás un día, estás Sí, alérgico, estás sí, con tu moquito, sí. con estornudo, tu tos, y te dura 1 o 2 días, y solo tu inmunidad resuelve. Ujú. Ahora, si pasa ese tiempo o llega a ser un problema para el paciente, está acostado, no se levanta, duerme mucho, está con fiebre, ustedes notan que de verdad cambió el comportamiento del paciente, que se nota que está enfermo, obviamente tiene que ser tratado. Pero Bien. muchas veces la inmunidad se encarga de resolver. Bien, Sole, estamos, bueno, vuelvo a repetir, estamos en invierno. ¿Qué señales indican que un perro tiene demasiado frío? Sí, bueno, eso es muy importante lo que decís. Una de ellas es la piloerección exagerada, ¿sí? Nosotros cuando salimos al frío se nos hace como esa pielcita de gallina, ¿sí? Sí, Bueno, pero cuando este paciente está sufriendo mucho frío, se le para incluso pelitos que habitualmente no se paran, ajá, ¿sí? Por ejemplo, él se enoja y se le hace una cresta arriba del lomo, exacto. ¿sí? En cambio, vos vas a ver en estos pacientes que se le levantan hasta los pelitos de la cara. O sea, Ajá, es mucha la piloerección que hace, sí, porque lo que hace es una vasoconstricción para tratar de mantener el calor interno. Entonces vos lo ves con muchos pelitos. sí. Bien. Aparte, más tiempos acostados, muchas veces en ese bollito que se hace en ellos como un redondito, Ujú. ¿sí? Y ahí obviamente va a buscar siempre, si hay sol, gracias a Dios estos 3 días tenemos sol, Sí, y ellos la zafan. El problema es los días que no tenemos sol. exacto, exacto. Pero estén atentos a esas pequeñas cosas, Ujú. que no esté frío, la nariz, sí, un poquito sí, pero ya el lado no, las patas, las puntas de las orejas, Sí, son lugares que podemos evaluar. eh, No está de más pensar en una ropita para sí, ayudarle, una capita. Hoy por hoy hay como frazaditas súper baratas que pueden comprar en cualquier lugar para ponerles, ¿sí? sí. Ahora, Sole, yo te digo una cosa, mi perro tiene doble chaleco. ¿Eh? Ahora, yo le pongo lo que le pongo, ropa, le pongo una frazada, el tipo agarra, saca al patio y se va a dormir en el patio. Sí. ¿Entendés? No sé Y él debe cuál es saber la por qué lo historia. hace, obviamente. No sé cuál es la historia del perro de ir a dormir abajo. Tiene todo cubierto y se va y sale, saca toda la frazada afuera y se va a dormir ahí afuera. Sí, depende, porque a veces ellos, primero que les gusta chismosear mucho. Vas a ver que lleva a donde Claro, puede ver el exterior, puede chismosear, pero obviamente no va a chismosear en el piso frío. claro. Se aviva, entonces lleva toda su colcha para ir a chismosear. Y otra cosa que hacen también es llevarla al sol. Pero sí, se También. la pasan todo el día llevando el trapo de acá para acá. Claro. Ahora, ¿es recomendable abrigar mucho a los perros? Bueno, ¿o en qué casos sí y en cuáles no? Por ejemplo. No, es depende de la raza, Bien. ¿sí?
el tipo de pelo que tiene el perro. Por ejemplo, tenemos razas como la salchicha, el pincher, que sufren muchísimo el frío. Entonces hay que tratar de buscarle de última un abrigo más gordito a ellos, ¿sí? Mm, Los perros que están afuera puede ser también y evaluar, porque hay perros que no les gusta, rompen todo sí, y no hay sí. manera, o sea, vos le vas a abrigar, se rompen, la brigada rompen, entonces buscar como como que una capita. Siempre el abrigo tienen que entender que tiene que caminar cómodamente el animal, no esos abriguitos que le aprietan el pecho, buscar justamente que tengan libre los brazos, Ujú, que sea fácil para él movilizarse, si no lo va a romper. ujú. ¿Y qué consejo le darías a la gente que tiene, bueno, perros que duermen atrás o perros que duermen al aire libre en esta época? El mensaje, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo específicamente animales de guardia, así que yo siempre le digo, o sea, vos sentate un ratito afuera y decime qué te gustaría tener ahí en ese momento. Y eso le pones. ¿Qué? No tengo suficiente recurso, por ejemplo, cajas Ujú, de cartón. Pones varias cajas de cartón, pones goma espuma, ¿sí? Ponerles frazaditas que te digo que son baratas, salen 5.000, 6.000 pesos, esas de plush. Buscar la manera de que él tenga un lugar calentito. ujú. También puedes fabricar con cartón o con cualquier material reciclable algo que le envuelva, porque muchas veces hay viento. Bien, bien, Sí, también bien. pueden hacer eso como casero, porque siempre la excusa no tengo plata. No, es maña. Ujú. Bueno, ahora sí, la última, Soledad, justamente hablabas, ¿no?, de algo muy importante que es la leishmaniasis. Ujú. ¿Cómo prevenir esto? ¿Dónde puedo comprar algún medicamento, los collares para los perros, para poder prevenir esto? Bueno, primero que nada, la gente tiene que entender que en las enfermedades vectoriales, si bien bajan en frío, no se van. Ajá, Entonces, es un gran error relajarse, ajá. porque no veo mosquito, no le pongo collar. No, Bien, animal positivo con leishmania tiene collar toda la vida, ajá, ¿sí? sí. Sí o sí. Hay dos marcas conocidas, sí, que por ahí la habrán escuchado, Excalibur, Repexin. Lo importante es que tengan la droga deltametrina, ¿sí? Y eso no se puede sacar. El paciente Sí. positivo tiene que estar con ese collar, sí o sí. Y si queremos cuidar a nuestras mascotas, también podemos ponerle como precaución. Bien, bien. Recordemos que también es bastante perjudicial, que las personas también pueden contraer la enfermedad, ¿no? Exacto, por eso es importante que la de primera instancia, animal positivo, tiene que tener collar, porque con eso se evita la picadura. ¿Sí? Ujú. Supongamos que tenés un vecino que tiene un paciente leishmania positivo y no tiene collar, denuncialo. Ajá, sí. Tiene que tener collar porque si viene el flebótomo y le pica a él, te puede picar a vos y vos puedes contraer leishmania. Claro, sí, sí, sí. Y se puede agravar mucho la salud de las personas, ¿no? Hasta ahora no tenemos casos en Saspeña, no tuvimos. Bien. Los casos que hay son personas que fueron a pescar, ¿sí? Esos casos hubo, pero no de acá, de que hayan sido contagiados. Yo justamente ayer estuve mandando mensaje a varios mil casos, porque le hacemos la revisación cada 6 meses para saber cómo están, si siguen vivos. O sea, uno tiene que ver porque la verdad que la expectativa de vida no es muy larga. Sí. Y para mi sorpresa, tengo pacientes que ya pasaron el año con la enfermedad, que es rarísimo. Antes no Ujú, pasaban los 6 meses. ujú. Pero obviamente son tutores comprometidos, cumplen la medicación, le hacen los estudios cada tanto. Entonces, ahí sí se puede. Bueno, Soledad, te agradezco muchísimo de mi parte y gracias también por recibir a nuestros compañeros de trabajo en tus oficinas, ¿eh? No, gracias a ustedes. Es bueno siempre informar, como yo les digo, así que no hay problema desde nuestro lado, siempre vamos a estar dispuestos para sacar cualquier duda, porque para hablar es gratis, ¿no? Sí. ¿Se reducen entonces los horarios de atención quizás en la época de vacaciones, de invierno? No, de 8 a ¿No? 11:30 seguimos. Ujú. Obviamente que si hay algún feriado nos adherimos, Sí. o, pero o sábado y domingo obviamente que no trabajamos, pero sí igual. Ujú. Dale, te mando un abrazo. Gracias, saludos. Gracias. Bueno, Fernando, todo tuyo para cerrar la nota ahí, ¿eh? Bueno, simplemente el comentario por acá era, bueno, no hay prenda que no se parezca al dueño respecto a su animalito, a su mascota. Sí. Pero bueno, le agradecemos a Sole por habernos recibido, por habernos, digamos, sacado las dudas y contado cómo están trabajando
justamente en veterinaria municipal por estos días. Bueno, gracias Fernando. Dale, nos estamos viendo. Chao, chao.